todo el evangelio. De su plenitud dice que tomamos, ¿cuántos? Todos. Y luego dice gracia sobre gracia, es decir, la palabra gracia, para que me entienda, es la palabra griega charis. Y esa palabra griega charis, es importante que usted la entienda, significa algo que fue dado gratuitamente. La palabra charis, o esa palabra griega charis, representa también un favor de Dios, algo que se nos dio gratuitamente, pero también representa un don o un regalo, para que me entienda. Es un regalo. También representa la palabra charis la influencia divina sobre el corazón, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La palabra charis representa también un mérito. ¿Cuál fue el mérito? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un mérito representa la bondad de Dios, representa un donativo. ¿Sabe lo que es un donativo, verdad? Algo que le regalan a usted. Un donativo es algo regalado, es algo que no te lo van a cobrar nunca, que te lo regalan. Ese es un donativo, es un favor de Dios. Eso es gracia, esa es la palabra gracia. ¿Está captando? Es algo que ya se nos dio. Por eso cuando Jesús le dice a Pablo, bástate mí, bástate lo que yo te regalé, lo que ya te di, bástate mi sacrificio, el mérito, todo el sacrificio que yo hice, Pablo, bástate con ello. ¿Qué significa? Que ya le había dado Jesús todo a Pablo. ¿Qué fue lo que le dio Jesús a Pablo? La pura salvación, hermano, que esté pobre y se muera de una enfermedad incurable y luego se vaya al cielo cuando se muera. No. ¿Qué fue lo que le dio? Lo que hizo Jesús por nosotros. Exacto. Y luego dice, versículo 17, gracia sobre gracia, dice luego el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, está otra vez hablando la palabra gracia, regalo, don, un mérito, algo que se nos dio, se nos regaló, un donativo. Es decir, Jesús vino y se dio a sí mismo, ¿sí sabía? Por amor a nosotros. Pero ¿qué representaba lo que le había dado el apóstol Pablo y nos dio a nosotros? ¿Qué representaba todo ello? Vamos a Mateo capítulo 10. Vea usted desde dónde viene lo que Jesús le dio a Pablo, pero que también nos dio a nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 1. Listos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Qué les dio Jesús? Autoridad, repítalo. ¿Qué les dio Jesús? Autoridad. ¿Pero autoridad sobre qué, hermano? Sobre los espíritus, ¿qué? Inmundos. ¿Qué era lo que estaba atormentando a Pablo? Un ángelo, eso significa mensajero. Un mensajero de un ángel de Satanás, para que me entienda. Pero Jesús dice que a sus discípulos les dio ¿qué? Autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Es decir, Jesús le dice, Pablo, bástate mi gracia. O sea, yo ya te di la autoridad, Pablo. ¿Qué quieres que haga? Ejerce la autoridad, por Dios. Utilízala, ponla en práctica, Pablo. Si algo te está estorbando tu ministerio, repréndelo. ¿Sí o no? ¿Usted cree que no reprendí a Satanás cuando vi que de repente me quiso traer los ánimos abajo, Satanás? Cuando vi que la planta que había adquirido no funcionó, no sirvió. Y dije, bueno, de repente me quise desanimar, ¿no? Dije, te reprendo, Satanás, y cuando vaya me la van a cambiar. Pero ¿sabe por qué? ¿Cuál fue lo mejor del caso? Que compramos una planta más grande. Le invertimos más al reino
y compramos una planta más grande que ya puede este equipo. Antes, a lo mejor unos no habían llegado, pero algunos sí llegaron a tiempo y les tocó que probáramos este equipo con la planta prendida afuera. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora tenemos una planta, no nada más para ir a no nada más para ir a la plaza, sino le podemos hasta colocar unos focos, podemos, para en Semana Santa que hagamos, ahora sí, la siguiente Semana Santa sí vamos a hacer campamento, que nos la vamos a llevar al campamento, vamos a tener luz en cualquier lugar donde estemos. ¿Ok? Entonces, al contrario, en lugar de que Satanás nos desmoralizara, al contrario, compramos una mejor. En el nombre de Jesús. Quítate, Satanás. Pero sí, al principio como que los ánimos, no me voy a desanimar en el nombre de Jesús. Yo sé que me la van a cambiar, y etcétera, declaré y compramos una mejor, nuevecita para el reino de Dios. Muy bien. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen ¿qué? Fuera. Entonces, si Jesús ya le dio esa autoridad, ¿por qué Pablo estaba diciendo, Señor, a ver, hay algo que me está obstaculizando continuamente, Señor, quítalo de mí, quítalo? Jesús, imagínense, Jesús, quítalo de mí, quítalo de mí. Pablo enfadoso, bástate que te di la autoridad. Pero se lo dijo en otras palabras, Jesús. Entonces, cuando hay un obstáculo, ¿qué va a hacer usted? Reprenderlo. Ya Jesús nos dio la autoridad para que los echaran fuera esos espíritus y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si hubiese sido una enfermedad a los ojos de Pablo, imagínense, Pablo todo segatón ahí, saliéndole, imagínense la imagen, no saliéndole pus aquí, porque muchos creen que tenía pus, que le salió una pus así aquí por los ojos, sangre y no sé qué más. Imagínense Pablo todo dañado, Señor, quítalo de mí ya, Señor. Imagínense. Y esa es la imagen que pintan de Pablo. Y Pablo todo sangrando y lleno de pus de los ojos, Señor, quítalo. Y pintan a un Jesús como malo, pues, para que me entienda. No, Pablo, no te voy a sanar de esos ojos. Quédate cegatón, pero bástate con que te salvé. Da gracias a Dios que dice, nada más te salvé. Y aguántate esa enfermedad en los ojos. Imagínense. Hay muchos hermanos que han muerto por esto, ¿sabía? Nosotros a lo mejor lo agarramos a broma, pero hay muchos que han muerto por ello y están muriendo, ¿sí sabía? Por esa frase. Bástate mi gracia, y bástate que te salvé y mantente enfermo y ahí muérete. No. Exacto. ¿Y sabe por qué siguen en la ignorancia? Porque se los dijo alguien del frente y nunca lo escudriñaron. Nunca, oiga, pastor, yo no creo eso, pastor. Fíjese que ahí no dice, le dijo el Señor que su poder se perfeccionaba en la debilidad. La gracia la relacionó con poder. ¿Qué significa? Que ese poder lo podía hacer libre de ese aguijón, de esa enfermedad, si fuese una enfermedad, pues así como dicen ellos. Entonces la gente no se tiene que quedar enfermo. La mayoría dicen, bueno, el Señor le dijo, bástate mi gracia, y ahí no lee la siguiente partecita. ¿Qué dijo Jesús? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, relacionó un poder superior cuando estabas en un problema de un aguijón, para que me entiendan. Muchos se quedan hasta, bástate mi gracia, y se quedan con el aguijón, pero no entienden que Jesús le habló de un poder superior para salir de ese problema. Eso no lo han entendido y es lamentable. Pues sí. Lucas 9. Lucas 9 ya lo analizamos por qué lo dijo. Ajá. Exactamente. Exacto. No, y sí se va a encontrar muchas personas así, pues. Ahí era la pastora, la que pensaba que Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué tendrán de futuro algo? Pues
Lo bueno es que hay que recomendar los videos que tenemos por internet, es muy importante para que ellos saben que, pues si no crees esto, por favor, ve los videos, ahí están en internet. Todas las series las estamos metiendo ya a internet. El aguijón de Pablo, creo que por acá venía un hermano antes por acá con nosotros, ¿no? Algo así, que creía que el aguijón era una enfermedad y no sé qué más. Pues por lo menos sabe que ver los videos, hermano. Ve los videos y sé libre, por favor, porque por tu bien sé libre, ¿no? Si nosotros enseñamos eso es por el bien de la humanidad, ¿verdad? Los que vayan a oír, si se mantienen tercos, aferrados, no, pues que es mi aguijón, pues muérense, ¿va? Y es problema que si se quieren morir antes de tiempo, pues nosotros no le vamos a quitar las ideas, pero sí, si alguien quiere recibir la palabra, qué bueno, les vamos a enseñar, si la quieren recibir, bueno, y si no, pues nos echaremos un cafecito con ellos. Pero nosotros sentados en la silla afuera y ellos dentro del ataúd. Ese no quisiéramos que se fueran antes de tiempo, ¿verdad? Pero pues ni modo. ¿Mande? Sí, que se manifestaron en aquella época y ahora ya no, yo creo. Hasta los ahí cuando digan eso, señálenle en Marcos 16, dice, estas señales seguirán a los que creen, es decir, no dijo su palabra nunca va a pasar, pasará al cielo, a la tierra, pero su palabra no pasará, es decir, su palabra permanece, fue en la época de los discípulos, fue hace 100 años, fue hace 1000 años, y actualmente y seguirá siendo su palabra, siempre permanecerá fiel su palabra. Imagínense si es el único libro que permaneció durante épocas que han querido dañarlo y siglos, ¿usted cree que? Porque es Dios el que está en el asunto. Así es que la palabra siempre va a funcionar. Lo que no funciona es la palabra cuando no la escudriñan correctamente, no tienen el conocimiento correcto de lo que representa, lo que dice la palabra. Como estamos analizando el aguijón ahorita, pues se han dado cuenta cómo yo les doy más o menos un ejemplo de lo que piensan ellos y por qué lo piensan, porque lo leen y a la vez no lo entienden. Pero ya que uno lo analiza más a fondo, se da cuenta que, oye, ¿cómo le puedo decir? A veces las personas que no estudian tanto la Biblia, es más fácil de que le agarren, porque dice, oye, pues tiene sentido que relacione gracia con poder. ¿Qué significa? Que hay un poder que lo va a liberar de ese aguijón, ¿sí o no? O sea, tiene sentido. Pero la mayoría leen, bástate mi gracia, y que le dijo Pablo, y órale, bástate con que eres salvo y aguántate la enfermedad. Y hasta ahí se quedan. No leen el poder del cual habló el mismo Jesús. Pero bueno, entonces estamos de acuerdo que Jesús ya le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si hubiese sido una enfermedad de Pablo en los ojos, oye Pablo, pues bástate que ya tiene la autoridad, echa fuera la enfermedad y que se vaya. Sencillo. Pero Pablo 3 veces le rogó al Señor. La pregunta es entender cuándo le rogó 3 veces. Si le rogó en esa época que estaba diciendo, le rogó hace 14 años. O sea, Pablo no dijo que siempre le estaba rogando. Solamente le rogó 3 veces. Pero ¿cuándo le rogó, hermano? Cuando Pablo no tenía el conocimiento de la revelación del nuevo pacto. Y fíjese bien, si usted lee 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios 12, en el versículo 1, fíjense cómo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre que hace, ¿cuánto? 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuándo hacía que fue arrebatado? Hacía 14 años. ¿De qué historia estaba hablando Pablo? De hacía 14 años, ¿ok? No estaba hablando que siempre le estaba pidiendo a Dios que le quitara ese aguijón, no estaba hablando de ello. Y segundo,
Dice, fíjense lo que dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado. ¿He rogado qué significa? ¿Está hablando en pasado o está hablando en presente? Si dijera, respecto a lo cual le estoy rogando, le sigo rogando al Señor que lo quite. No, ya no le estaba rogando. Le he rogado, ¿qué significa? Anteriormente lo había hecho Pablo, ¿sí o no? Le he rogado al Señor que lo quite. ¿Qué significa? En pasado también está hablando. Entonces, fíjese, y me ha dicho, ¿cuándo? ¿Cuándo le dijo el Señor? Me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si le seguimos leyendo, vamos a relacionar debilidad con lo que representa realmente la debilidad de Pablo. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Por qué se gozaba Pablo en las debilidades? Porque él entendía ahora sí que si estaba pasando por un problema había un poder que lo iba a liberar, ¿sí o no? ¿En qué más se gloriaba? Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, como diciendo, cuando ocupo el poder, entonces es cuando se manifiesta, ¿correcto? Cuando ocupo ese poder, ahí se manifiesta. Es decir, si nunca salimos a orar por los enfermos, nosotros vamos a estar muy sanitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Salud divina. ¿Por qué cree que ya no pasan ustedes mucho? Ahora por mí, pastor, ¿por qué cree? Porque ya está pasando otra etapa. Usted ya reprende, usted mismo se eleva un dolor porque usted mismo reprende. ¿Por qué cree que no pasa usted? Entonces, vamos a estar todos sanos, en salud divina. Pero si no salimos a donde está un necesitado, ¿se irá a perfeccionar el poder de Dios? Nos vamos a gloriar en que vamos a ir a los débiles allá, a los enfermos, porque ahí es donde se va a manifestar el poder. Ya no se va a manifestar aquí, ¿por qué? Porque ya estamos sanos. Porque no necesitamos ahorita el poder de Dios, ¿correcto? Entonces, por eso mi poder se perfecciona en la debilidad, por eso dice Pablo, me gloriaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil soy fuerte. Es decir, cuando vayamos a orar por los enfermos, ahí es donde se va a ver el poderoso, la dinamita del Espíritu Santo manifestándose. Porque cuando hay una enfermedad, ahí se manifiesta. Cuando soy débil, soy fuerte. Por eso dice Pablo, donde hay una enfermedad, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Si le viene un dolor a usted a las 3 de la mañana, ¿qué va a hacer? Reprenderlo. Cuando tengo un dolor, entonces es cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Esa es la frase que quiere decir Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Correcto? Cuando ocupo el poder del Espíritu Santo por una dolencia, ahí es donde se manifiesta. Ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no me deja el Señor sin ese poder para liberarme. Cuando requiero el poder, entonces cuando se manifiesta, dice Pablo. Eso es lo que quiere decir. No significa que siempre entre más enfermo, más se va a perfeccionar el poder de Dios. No, no significa. Y luego dice el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense la humildad de Pablo, como diciendo, o sea, yo, de acuerdo a mi ministerio, yo pude haber sido como, o puedo ser como Juan, el discípulo amado de Jesús, porque estuvo con Jesús. Yo puedo ser también como Pedro, ese hombre que anduvo caminando con Jesús, ese hombre que caminó sobre las aguas. Yo pude haber sido como Pedro, yo puedo ser como él. Pero dice Pablo, inclusive puedo ser alabado. ¿Qué significa alabado? O sea, puedo ser reconocido por ustedes como una persona poderosa en el reino de Dios. Sin embargo, nada soy, dice Pablo. ¿Está captando? Como diciendo, soy igual que los demás apóstoles, pero a la vez no soy nada, dice Pablo. ¿Por qué dijo eso? Porque él no quería exaltarse, no quería la soberbia. Y luego dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles eran las señales que eran hechas en el apóstol Pablo o a través del apóstol Pablo? Por señales, prodigios y milagros. ¿Está captando?
Si se veían milagros, ¿por qué Pablo dijo, bástate mi gracia? Sí, bástate mi gracia, le dijo, pero ¿hacía cuándo? 14 años atrás, cuando recién comenzaba el ministerio de la revelación y que lo iba extendiendo. Y para que no se extendiera ese ministerio, Satanás puso un aguijón. Entonces, cuando recién, o sea, hacía 14 años que Pablo le dijo, Señor, quítalo de mí. El Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Pero Pablo no duró toda la vida diciendo, quita de mí ese aguijón. No, le dijo 3 veces cuando hacía 14 años. Para entonces Pablo, para 2 Corintios 12, ya había entendido perfectamente que él ya no tenía que pedirle a Dios que le quitara los aguijones. ¿Está entendiendo? ¿Cuándo era? Cuando le dijo, hacía 14 años. Pero hay creyentes que toda la vida le están diciendo, Señor, quítame el aguijón, y si no me lo quitas, bueno, es porque nada más me basta tu salvación. No, por Dios, o sea, no podemos seguir por generaciones, menos ahorita que está la tecnología, todo lo que da, no podemos seguir en esa ignorancia en las Escrituras. Entendiendo, reconociendo que Jesús le dijo, bástate mi salvación, no. Entonces es muy impresionante esto del aguijón, ¿eh? Bástate mi gracia. ¿Qué significa la gracia? Romanos capítulo 12. La gracia o el regalo de Dios va relacionado mucho a un poder superior, a un poder y a la herencia que nos dejó Cristo Jesús. Romanos capítulo 12. Voy a ir un poco más rápido para alcanzar a abarcar solamente la gracia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera, dice Pablo, que teniendo diferentes ¿qué? Dones o regalos. ¿Según qué son esos regalos? Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, correcto, medida de la fe. Entonces, la gracia en este contexto la está relacionando ¿con qué? Con los dones espirituales. ¿Estamos de acuerdo? ¿A que profecía es un don espiritual? ¿Sí? Si usted va a 1 Corintios capítulo 12, va a encontrar la profecía. Por eso dice Pablo en Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. ¿Según qué? Esos dones según la gracia que nos es dada, o sea, lo que representó la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nos dio que regalos, ¿correcto? Según la gracia que nos es dada, tenemos diferentes dones, dice Pablo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces en 1 Corintios 12, usted debe usar esos dones de acuerdo a la gracia. De acuerdo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo se nos dieron dones. Y esos dones se deben de usar de acuerdo a la medida de fe que tenemos, ¿correcto? 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿De qué está hablando esta historia de los dones espirituales, sí? Estamos de acuerdo que está hablando de los dones espirituales, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículo ¿qué? 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué la manifestación del Espíritu Santo? Para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro ¿qué? Fe. Por el mismo Espíritu, otro dones de ¿qué? Sanidades. ¿Cuáles son, qué regalos nos dejó la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Los dones de sanidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Porque Romanos 12, versículo 6 dice que, según la gracia que nos fue dada, nos dejó dones. A otro ¿qué? El hacer milagros. A otro, ¿qué dice? Profecía. Por eso cuando habla en Romanos 12, versículo 6, que lo leímos, dice, si el de profecía se va a usar conforme a, o sea, si ya Jesús nos dio un regalo, un don, que es el de profecía, se va a usar conforme a la medida de fe. Pero ese don se nos fue dado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo les dejaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y vendrá sobre vosotros. Esto es, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo iba representado ¿a qué? A milagros, sanidades,
profecía, palabra de conocimiento, palabra futurística, lenguas, interpretación de lenguas, etcétera. Luego dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diferentes o diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Esto es, el Espíritu Santo se manifiesta, se van las dolencias, se van las enfermedades. Por lo tanto, cuando le dijo Jesús, bástate mi gracia, la gracia iba relacionada a un poder. Bástate que te deje el Espíritu Santo, Pablo. Con el Espíritu Santo vas a lograr todas las cosas. Él es tu ayudador. O sea, no estés esperando que yo te ayude. ¿Por qué? Porque tú hablas la palabra, le hablas a la montaña, por decirlo así, hablas la palabra, la decretas, y eso trae tiene una trascendencia en el mundo espiritual. De tal manera que en el mundo espiritual echamos fuera demonios, enfermedades, mensajeros de Satanás. Pues bástate que yo te di ese poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué representaba eso? Pablo, ya te dejé todo el evangelio, ya te dejé mi poder. Pablo, échalo fuera. Y hacía 14 años Pablo dijo, entonces yo entiendo que así es, que la gracia de Jesús es que, por eso dice Pablo, me gozo cuando estoy en problemas, porque ahí veo manifestándose el poder del Espíritu Santo. Me gozo, es decir, ya no ocupo estarle pidiendo, Señor, te pido que lo quites de mí, te pido que lo... No, me gozo ese porque yo veo el poder del Espíritu Santo. Todo eso representa la gracia. Hechos capítulo 4 versículo 32, hablando de la gracia. Hechos capítulo 4 versículo 32, vamos a ir rapidito para terminar. Hechos 4:32, y la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué representaba que la abundante gracia era sobre todos ellos? Por eso dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a dar testimonio nosotros de la resurrección de Jesús? Con el poder que vamos a llevar a las calles, ¿correcto? Donde las personas van a ser restaurados sus cuerpos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Qué cree que vamos a hacer nosotros? Dar testimonio de que Jesús resucitó, de que está vivo. Y luego dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Está captando la gracia relacionada con un poder milagroso manifestándose. Entonces, ¿qué cree? La gracia de Jesús va a ser sobre todos ustedes, sobre todos nosotros cuando vayamos a las calles. Hermano, es que me preocupo, ¿qué tal y si no se ven milagros? Usted no se preocupe, los milagros los va a hacer Dios, no usted, ¿verdad? ¿Por qué se preocupan? Si los milagros los hace Él, no nosotros. Nosotros nos vamos a alabarlo, vamos a predicar la palabra, el Espíritu Santo llega y lo restaura. ¿Qué hacemos nosotros? Reprendemos la enfermedad, nuestra obligación, declaramos un milagro, creemos y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Él es el que hace los milagros. Si fuera por nuestras fuerzas, pues no saliéramos nunca. ¿Y qué tal y si no? ¿Y qué tal y si no? Y nos íbamos a quedar encerrados toda la vida aquí. Eso sí, nos íbamos a gozar unos con otros, nos íbamos a conocer, íbamos a contar nuestras historias, nos iba a ir bien, íbamos a prosperar, pero el mundo allá afuera perdiéndose y nosotros aquí engordando. No debemos de engordar nada más nosotros, ¿correcto? Por eso está bien que nos reunamos, pero para aprender la palabra, para glorificar a Dios, para llenarnos del Espíritu Santo, pero también debemos de llevar esta palabra afuera, ¿correcto? No nada más estar encerrado en un lugar, y sí es bueno, pero para todo hay tiempo, ¿correcto?
para todo hay tiempo. Entonces ya es tiempo que llevemos esta palabra fuera. Ya es tiempo. Ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo que esperar. Luego dice, ¿en qué nos quedamos? Hechos 4. Hechos 5, capítulo 5, versículo 12. Está hablando casi de la misma historia, fíjense. Y por la mano de los apóstoles, ¿qué se hacían? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Está muy impresionante cómo va relacionado con un poder superior lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hechos capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer rápido ya esto. Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Está hablando de Pablo y Bernabé. Mas los judíos que no creían, Hechos capítulo 14, versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Correcto. ¿Quién daba testimonio a la palabra de su gracia? Los discípulos, no, el Señor. ¿Quién confirmaba con señales, milagros y maravillas la palabra? El mismo Jesús. Por eso dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Y al final de Marcos 16 dice que las señales seguían a la palabra, correcto. Las señales van a seguir las palabras cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Va a haber señales y maravillas. Hechos 14 dice que el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Es decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya estaba dada. Y Jesús mismo confirmaba lo que hablaban los discípulos. Estuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? ¿Qué hacían por la mano de ellos el Señor Jesús? Señales y prodigios. ¿Quién era el que confirmaba la palabra de su gracia? Era Jesús. Y a través de las manos, ¿qué usaba Jesús en ellos? Las manos de ellos. ¿Qué hacía a través de las manos de ellos? Milagros y prodigios, maravillas, señales. Entonces se va dando cuenta cómo la palabra de su gracia va relacionada con milagros, señales y maravillas. ¿Correcto? Romanos capítulo 5. Antes de Romanos, vamos a Hechos capítulo 20 y luego Romanos 5, no me lo pierda, para concluir con eso. Hechos capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo dice, Hechos 20, 32, y ahora hermanos os encomiendo a Dios. ¿Y a qué dice Pablo que los encomendaba? A la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué tiene poder la palabra de su gracia? ¿Para qué? Sobre edificaros y darles herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia, es decir, la palabra que confirmaba el don, el regalo, el cariz, ese favor inmerecido de que nos dio, el regalo que nos dio Jesús. La palabra que representaba lo que Jesús hizo por nosotros, para que me entienda, dice que tiene un poder. Es decir, cuando usted habla la ley de Moisés no va a haber poder manifestándose, ¿sabía? Pero usted habla la palabra de lo que representa el regalo de Jesús, que es que pagó el precio por la salvación, por la sanidad y por la pobreza también. ¿Sí sabía? Él pagó, llevó la maldición
del pecado llevó la maldición, de la pobreza llevó la maldición, de la enfermedad. Ese es el don, el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 8:9 que por amor a nosotros se hizo, ¿qué también? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice 2 Corintios 8:9. Cuando tenga oportunidad lo lee. Usted ya conoce la gracia. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué representaba ese regalo, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a ustedes, por amor a todos nosotros, se hizo ¿qué? Pobre. Para que nosotros fuéramos siendo ricos, Él dice, para que nosotros fuéramos enriquecidos ¿con qué? Con la pobreza de Jesús. Es decir, la gracia va relacionada también ¿con qué? Con que Él se hizo pobre siendo rico, para que ustedes fueran enriquecidos con la pobreza, la maldición de la pobreza que llevó Él. Es decir, la gracia va relacionada con todo el Evangelio, ¿se da cuenta? La gracia no nada más representa salvación. Entonces, Hechos capítulo 20, nos quedamos en el versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para que la palabra, para sobreedificarnos y darnos ¿qué? ¿Qué es lo que hace la palabra de su gracia? La palabra del regalo de Jesús, ¿qué es lo que hace? Que nos da ¿qué? Herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la herencia que les dejó? Todo les dejó Jesús. No nada más la salvación, les dejó también la sanidad, les dejó también la prosperidad, les dejó la paz, les dejó la protección divina, libre de peligros materiales o de accidentes. Y fíjese bien, vamos a concluir con Romanos capítulo 5. Concluimos con este texto bíblico ya, para que usted entienda la gracia. Romanos 5:17. De tal forma que cuando le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, le estaba diciendo, bástate todo el regalo que yo te di. Bástate el regalo que te di, Pablo. Y el regalo que yo te di es que te di un evangelio completo. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno, es decir, por el pecado de uno, solo reinó la muerte, ¿quién fue ese del pecado de quién? De Adán. ¿Qué reinó a través del pecado de Adán? La muerte. Dice mucho más. ¿Qué significa? ¿Qué cree que significa la palabra mucho más? Abundantemente significa. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida por uno solo, Jesucristo? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, la abundancia de la gracia, cuando le dijo, Pablo, ya no me pidas que te quite ese aguijón, que es un mensajero Satanás, no me lo pidas, Pablo. ¿Por qué no me lo debes de pedir, Pablo? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad, Pablo. ¿Por qué razón? Romanos 5:17 dice que por el pecado de uno reinó la muerte, pero por el regalo de uno, llamado Jesucristo, dice, ¿reinó qué? La gracia. ¿Pero qué más dice? Mucho más, dice, reinarán. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Mucho más o abundantemente, dice, reinarán ¿en qué? En vida, no en muerte, ¿verdad? No hasta que usted se muera va a reinar en vida. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús por ustedes van a reinar en vida. Por lo que hizo Jesús por ustedes van a reinar en vida, pero el requisito es, aquellos van a reinar en vida, aquellos que reciben la abundancia de la gracia, es decir, que no se conforman con que son salvos, sino que dicen que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el regalo de Él, ese favor de Jesús, representó que era abundante, no nada más representaba salvación, sino representaba sanidad, prosperidad, paz, larga vida, protección material, física. Todo eso representaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si usted lee 2 Corintios 12, en el versículo 8, 9, por ahí, ya no vamos a entender, o vamos a captar más bien, de que cuando le dijo Jesús a Pablo, bástate mi gracia, porque Pablo dice, ese aguijón no me deja, 3 veces le pedí al Señor que lo quitara a mí, el Señor me contestó que hacía 14 años el Señor le había contestado, Pablo,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo, bástate ese regalo que te di. Y ese regalo representaba que te había dado autoridad, ese regalo representaba que te había dado también riquezas, ese regalo representaba también la salvación, ese regalo representaba también que te di los dones espirituales para que se manifestaran si tú estabas pasando por un problema, y aún más te di autoridad sobre ese ángel enfadoso que te anda molestando, Pablo. Esa era lo que Jesús le contestó a Pablo. No significa, en primer lugar, no lo dejó solo. Segundo, ¿cuántos saben que Jesús le dio una solución al problema? Bástate mi gracia no significa bástate con que eres salvo y quédate enfermo. No le dijo Jesús eso. Le dio solución al problema de Pablo. Un mensajero dañando el cuerpo de Pablo, que no era enfermedad. Ese mensajero enfadando ahí con Pablo, y le dijo el Señor, bástate con el poder que te di, bástate con el regalo de la herencia que te di. Pablo adquiere, recibe la abundancia de la gracia. Pablo actúa conforme a la abundancia de la gracia. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es suficiente, Pablo. Ya no voy a hacer más por ti, Pablo, ya lo hice todo. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que mi poder se perfecciona en la debilidad. Sea lo que sea el aguijón, o lo que han entendido las personas por el aguijón de Pablo, entendemos nosotros que no fue una enfermedad, pero los que entienden eso, independientemente si creen que eso fue, Jesús le dio una solución a Pablo, que era que el poder de él se perfeccionaba en la debilidad. Si alguien está enfermo y nos está viendo por internet, le declaramos sanidad antes que nada, pero sobre todo libre de ese pensamiento de que el apóstol Pablo tenía una enfermedad incurable y que Cristo no lo quiso sanar. No, Cristo le dijo, Pablo, yo te doy la salida porque mi poder está ahí. Si tú estás pasando por ese problema, mi poder está ahí. Pablo, yo ya te di toda autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre dolencias, sobre enfermedades. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Jesús. Te doy gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque nunca fallas. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor, Jesús. Te doy toda la honra y la alabanza, Jesús. Gracias porque tú nos has librado, Señor, de cualquier aguijón, Señor. Tú nos has librado de cualquier mensajero de Satanás. No importa quien el diablo use para desviarnos del camino, no importa quien el diablo use para querernos dañar, pero sabemos que somos más que vencedores, Jesús, porque nos basta, Señor, tu gracia, nos basta ese regalo, ese favor inmerecido, nos basta, Señor, con que tú has pagado el precio por toda la herencia, Señor, que nos corresponde. Nos basta tu autoridad, Jesús, para echar fuera espíritus inmundos, para echar fuera toda enfermedad y toda dolencia. Señor, nos basta tu poder, porque aún, Señor, que el diablo quiera querernos dañar, Señor, aún así sabemos que tu poder se perfecciona, Señor. En ese momento tu poder se manifiesta, Señor. Nos basta tu gracia, Jesús. Esa gracia, Señor, que fue ese regalo, ese don, Señor, habiendo derramado tu sangre por nosotros. Y aún más, Jesucristo, tú dijiste, yo me voy a ir y no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo para que siempre esté con vosotros. Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros, Señor, porque tú no los dejaste, Jesús. Ese poder está continuamente operando en nuestras vidas, Señor. Está operando en cada circunstancia, Señor. Tu poder se perfecciona. Porque cuando somos débiles, cuando vemos el ataque del enemigo, ahí somos fuertes. Porque tú estás ahí, Jesús. Oh, maravilloso Rey, te alabo. Te alabo, Señor, por el conocimiento de tu palabra, por todo lo que nos has dado, Jesús. Gracias, Jesús, porque eres fiel. Gracias por lo que hiciste. Gracias por las cosas grandes que vienen. Gracias, Señor, por las multitudes que ya podemos verlo. En nuestro espíritu podemos ver, Señor, podemos tener visiones de esas multitudes libres
libres de la enfermedad, libres del pecado, libres de la pobreza, Señor. Tú restaurando vidas, Espíritu Santo, a través de las manos de cada uno de tus hijos que estamos en este lugar. Nos dejamos usar por ti, Espíritu Santo. Nos dejamos usar por ti, Señor, para que tu poder se perfeccione ahí en esos cuerpos dañados que van a recibir tu palabra, Señor. Esas personas que están necesitadas de ti, esas personas, Señor, que no han nacido de nuevo, que están vagando por el mundo sin ti, Señor, sin tu palabra. A ellos iremos, Jesús. Maravilloso Rey, te adoramos.